Muy buenas, bienvenidos nuevamente a Vértice y esta vez estamos otra vez con un Express, otra vez con Mauro Casa. Y lo que te quiero preguntar, Mauro, es sobre el tema de las internas. Hagamos un poco de historia, porque hace ya un tiempo Chasquetti decía de todo este sistema político que era un enfermo imaginario. Comentame un poco por qué decía eso. Bien, decían que era un enfermo imaginario porque se le atribuían, se le achacaban problemas a nuestro sistema electoral que efectivamente no tenía. ¿A qué se refería? Bueno, como para hacer una historia larga en corto, Uruguay tenía un sistema que era el doble voto simultáneo, ¿no? Hasta el 96, que era esta situación en la cual las personas, o sea, había un solo día donde se hacían las elecciones y se elegía todo junto, se elegía presidente, vicepresidente, todas las cámaras, se elegían todos los intendentes, se elegían todas las juntas departamentales, se elegían las juntas electorales. Imagínense que estaba todo comprimido en un solo día, ¿no? Entonces las internas vinieron a ser más bien como una reforma subsidiaria a la reforma principal, que era la reforma de instaurar la segunda vuelta electoral. Bien, ahí se decidió, se hizo parte de esta reforma fue entonces separar, como decíamos, se instauró la segunda vuelta electoral, se separaron las elecciones departamentales, que también fue un cambio muy importante, bajo la lógica de que de poder jerarquizar las elecciones departamentales, jerarquizar que la ciudadanía ese día decidiera más enfocado en los asuntos locales, como darle una mayor priorización a los asuntos de cada departamento y que no quedaran como arrastrados por el premio mayor, que era competir por la presidencia. Que además está claro que no siempre se da que la elección local termina siendo igual que la presidencial, porque ha pasado que en distintos departamentos en un momento gana el Frente Amplio, tal vez cuando fue ahí, y después gana el Partido Nacional en la Intendencia. Ha pasado muchísimo eso, ha pasado muchísimo. Yo creo que el separar elecciones departamentales de las elecciones nacionales ha sido una de las razones por las cuales se ha fortalecido tanto el Partido Nacional dentro de nuestro sistema de partidos, como el segundo partido relevante, ¿no? Porque en su momento había toda una discusión de cuál era el partido. Estaba como en los 90 la discusión de el Frente Amplio está creciendo, el Frente Amplio va a seguir creciendo. Uno de los partidos tradicionales se va a caer, digamos. Uno de los partidos tradicionales, no hay lugar en el espectro político ideológico para tener dos partidos tradicionales con el mismo peso y la misma fuerza que hasta los años 90. La mayoría pensaba que el partido que se caía era el Partido Nacional. De hecho, en las elecciones del 99, las primeras con el nuevo sistema electoral, el Partido Nacional vota muy mal, vota 20 y poco por ciento y corría como serios riesgos de caerse. Yo creo que uno de los motivos por los cuales el Partido Nacional no solo no cae, sino que se fortalece y que en los últimos años ha sido un partido mucho más relevante de lo que había sido, sobre todo en comparación con el Partido Colorado en el siglo XX, es que separar las elecciones nacionales de las departamentales le dio la posibilidad de retener un peso territorial espectacular que lo mantiene hasta el día de hoy, en el cual siempre gana la mayor parte de las intendencias y consigue victorias arrasadoras en distritos que son prácticamente feudos blancos donde ningún partido puede competir. El sistema de dos vueltas, el sistema de balotaje, impide un poco eso. O por lo menos es un seguro contra eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los electores pueden decir, bueno, tengo la posibilidad en una segunda vuelta de hacer mi voto útil. Entonces en una primera vuelta puedo hacer un voto que no es el voto útil, sino que es mi verdadera preferencia. O sea, el sistema actual como lo tenemos no solamente tenía la idea de fortalecer a los presidentes, no solamente tenía la idea de mejorar la posibilidad de formar coaliciones, no solamente tenía la intención estratégica de impedir que el Frente Amplio llegara al gobierno, o por lo menos retardar la llegada del Frente Amplio al gobierno, sino que tenía la idea de hacer un reaseguro para que la sobrevivencia de los partidos del sistema, ¿no? O sea, los partidos del sistema han podido sobrevivir con esta lógica, e incluso en los últimos años hemos visto que se ha permitido el surgimiento de nuevos partidos. O sea, el surgimiento del Partido Independiente en su momento, que fue como un poco el heredero del viejo Nuevo Espacio, de lo que quedaba del Nuevo Espacio, el surgimiento de una izquierda extra frente amplista, el surgimiento de un partido ecologista, el surgimiento de Cabildo Abierto, mucho más relevante por el peso electoral actual. O sea, pero esta lógica hacia el multipartidismo que Uruguay está experimentando es posible porque tenemos este sistema electoral. Por lo que yo tengo entendido, los partidos necesitan determinada cantidad de votos para poder después participar en las elecciones. Claro, además tiene ese efecto. Las elecciones internas se crean con algunas características. Primero esto, ¿no? De que son obligatorias para los partidos, voluntarias para el elector. Segundo, que sí, que en las elecciones internas se establece el piso de votos de partidos que pueden pasar a la elección nacional. En la elección nacional no hay un piso de votos para
para poder salir representante, ¿no? Es el piso que establece la propia distribución de bancas, pero no es que haya un peso específico. Pero en las elecciones internas, por lo menos creo que igual es una cifra, creo que son 500 votos los que se necesitan para poder... Sí, tenés que sacar 500 votos porque fue la discusión aquella por el partido de la concertación. En su momento, el partido de la concertación, que no se pudieron poner de acuerdo los partidos tradicionales para poder meter 500 votos en ese partido y poder usar el lema para las elecciones departamentales. Y necesitan 1000 representantes. Mil firmas. Exacto, tiene que estar compuesta por 500 titulares y 500 suplentes. Exacto, para poder presentarse como partido. Exactamente. Y después esos 500 votos para poder competir en octubre. Igual la barrera es baja, pero bueno, sí, la Corte exige un mínimo como de representatividad de ese partido. Después hay otras características. Esas elecciones internas seleccionan al presidente al candidato único a la presidencia, y establecen qué pasa en los distintos escenarios, ¿no? Porque, por ejemplo, si en un partido ningún candidato obtiene una mayoría absoluta, la propia Constitución prevé qué es lo que hay que hacer. Tiene que convocarse a la Convención Nacional de ese partido. En la Convención Nacional de ese partido se tiene que dirimir con un montón de especificaciones, pero ahí puede quedar el candidato que haya obtenido o el 40% y con un 10% de diferencia. O sea, empieza a establecer como mecanismo para que los partidos diriman eso. Pero ya les pauta a los partidos cómo tiene que ser, ¿no? A la vez, se eligen justamente en esas elecciones internas, se eligen a las convenciones, a los órganos deliberativos nacionales y órganos deliberativos departamentales, o sea, las convenciones nacionales y convenciones departamentales de los partidos. Las convenciones departamentales son particularmente muy relevantes porque en las convenciones departamentales se eligen las candidaturas a intendente en las elecciones del año siguiente. ¿Por qué? Porque para intendente, como decíamos, no hay internas. Para elegir intendente no hay ni interna ni segunda vuelta, ¿no? Para intendente tenemos el sistema viejo, pero también se buscó limitar que, así como se limitó que para la presidencia de la República hubiese candidatura única, se intentó limitar porque antes podía haber 20 candidatos a intendente por un partido. Eso se limitó, la idea del constituyente era limitarlo a 1, luego en la discusión constitucional, en la discusión para poder llevar adelante esta reforma, se avanzó a 2, porque los partidos tradicionales no querían ir con candidaturas únicas a las intendencias, negociaron 2, y luego hubo interpretaciones de la Corte que hacen que sea posible hasta 3, ¿no? Eso, bueno, el famoso echa la ley, echa la trampa, lograron que la Corte interprete por la letra de la Constitución que se puede hasta 3 candidatos. Bueno, eso es otro efecto que tiene, ¿no? Importante, que las convenciones departamentales dirimen las candidaturas a intendente. Y también le permitió a los partidos hacer un uso minimalista de estas convenciones. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el Frente Amplio objetó diciendo, pero nosotros tenemos otras estructuras, el Frente Amplio tiene su Congreso Nacional, sus plenarios nacional, su mesa representativa, tiene un montón de organicidad, tiene una vida orgánica muy rica, muy densa como partido, y decían, bueno, nosotros queremos definir nuestras candidaturas a nuestra manera, ¿no? Utilizando nuestros propios órganos, por lo cual la Constitución permite que estos órganos deliberativos convaliden solamente como decisiones que se toman en los órganos internos de los partidos también. O sea, como que le permite las dos cosas. Dice, si usted quiere, dirime en estas convenciones, y si usted quiere, dirime en otro lado, y la convención solamente ratifica lo que usted dirimió en otro lado. Esa fue una concesión que le hicieron los partidos tradicionales al Frente Amplio. Así como, bueno, como ellos se concedieron lo de poder tener múltiples candidaturas para los gobiernos departamentales. Bueno, y en este caso también el Partido Nacional, lo que se está hablando también es que puede también decidir quién va a ser la vicepresidenta, ¿no? Porque se está hablando de que si Rafa no llega a un 30% en estas elecciones internas, que supuestamente no definirían nada, tal vez la vicepresidenta sea otra. Sí, lo que pasa es que el vicepresidente. Sí, o vicepresidente. La Constitución no dice nada sobre cómo se tienen que elegir los vicepresidentes. No dice que el órgano sea la convención. Eso ya como que va como a la interna de cada partido. Hay como una tradición que todos los partidos uruguayos han respetado, que es la idea de que el que gana, gana. El que gana la interna es el candidato al presidente. Pero tampoco es así. O sea, ¿por qué? Porque como yo te decía, eso no es automáticamente así. O no es lo que la Constitución no prohíbe. Por ejemplo, hoy como tenemos una interna como la del Partido Colorado, donde hay muchísimos candidatos, si un candidato gana con el 20%,
puede que los otros candidatos respeten el decir, bueno, el que ganó, aunque me ganó por 3 votos, pero ganó ese candidato a presidente, o puede que no, puede que vayan a la convención y digan, bueno, votemos a la convención nuestra candidatura, porque la Constitución permite eso cuando se obtiene menos del 40%. De hecho, en su momento, en esta interna tan picante del Partido Colorado, se discutió eso. Yo creo que subía y había otros que lo ponían en duda, ¿no? Decían, bueno, espere que si nos ganan por tan poquito, vamos a la convención y hacemos pesar los votos, porque ahí pesan las alianzas, ¿no? Sí, como todo en la política, están las normas, está lo que la Constitución prevé, lo que la Constitución exige y luego lo que la Constitución deja librado también al juego político. Igual creo que eso nunca se dio hasta ahora. No, nunca se dio. Nunca se dio que un candidato ganara su interna y que luego no pudiera ser el candidato único, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido también hay una cuestión frente al elector, ¿no? Que los partidos tienen que justificar. Sería como, tiene que poder justificarlo frente a sus electores. Sería como mal visto, más allá de que la Constitución te permita ese mecanismo de que si sacaste menos del 40 vamos a negociar en la convención, en el órgano deliberativo nacional. Bueno, políticamente no es fácil de sostener, ¿no? De hecho, generalmente los partidos lo que hacen es piden como un compromiso público a priori. Creo que ahora los colorados ya se comprometieron a eso, ¿no? Los colorados ya, ese rum de que eso podía pasar quedó descartado y hay como un compromiso público de no, el que gana, aunque gane por medio voto y los otros acompañan. Pero bien, como vemos, las elecciones internas nacen como con algunas previsiones muy claras, tienen algunos objetivos institucionales, tienen algunos objetivos políticos, tienen algunos efectos. Y en el plano de los efectos siempre ocurre en política que, como te decía, las normas electorales tienen efectos muchas veces previstos. Todos estos de los que estamos hablando. Las elecciones internas funcionaron para lo que querían, ¿no? La reforma del 96 como un todo funcionó para lo que fue creada. Las segundas vueltas electorales permitieron la formación de coaliciones, las segundas vueltas electorales permitieron tener presidentes con mayores niveles de popularidad, las segundas vueltas permitió que ninguno de los partidos extra del sistema se cayera y que todos los partidos, y tener un modo como tenemos ahora, un parlamento mucho más multipartidario, donde las pequeñas expresiones no caigan en primera vuelta, pero ha habido efectos menos previstos que tienen que ver con la radicalización muchas veces de los candidatos, ¿no? Esta discusión que estamos teniendo ahora de decir que muchas veces lo que conviene para ganar una interna no es lo que conviene para ganar una nacional. Y al ser el voto no obligatorio, las elecciones internas tienen una configuración de votantes, de electores, que no son los electores que votan en octubre. Son electores mucho más ideologizados, más partidizados, más cercanos, porque es una elección interna de los partidos, y que generan que quienes ganan las internas muchas veces son candidatos que no serían para los propios partidos los candidatos más adecuados para pelear por el centro político. Y ahí está también la discusión de internas obligatorias o internas no obligatorias. Muchos dicen que la interna tiene que ser obligatoria justamente porque decide mucho, y otros dicen que no porque capaz que hay gente que no se siente de ningún partido y no quiere ir a votar directamente. Sí, es una discusión que me parece re interesante. Me parece que siempre el sistema electoral hay que estarlo mirando, revisándolo, más allá de que está esta cosa de que, bueno, el sistema electoral es un conjunto de reglas, tiene que dar previsibilidad, no se pueden cambiar las reglas de juego en cada elección. Pero bueno, es un debate que está bueno, que muchos colegas, muchos politólogos lo están teniendo hoy en día, que yo no estoy tan claro en qué sería lo mejor. Me parece que sí entiendo el argumento de que las internas son muy importantes, se decide un montón, y el hecho de que en las internas sistemáticamente ha votado menos gente cada vez, ¿no? Estamos más o menos en un 40% de participación. Vamos a ver qué pasa esta vez. Yo tengo la expectativa que quizá mejore un poco la participación, pero bueno, eso de que sí, de que como votan los más interesados, los más comprometidos, a veces eso genera un efecto como en el sistema como de radicalización. Habría que estudiarlo más sistemáticamente, no pasa siempre, ¿no? En el 2019 ganó Daniel Martínez, la interna del Frente Amplio, no era el candidato más radical, si se quiere, ¿no? Creo que a veces ha pasado, otras veces no hay que ser tan tajante con eso. Pero sí es verdad que define mucho. Igualmente entiendo el argumento de los colegas que dicen que está bueno también tener claro cuál es el peso específico de los partidos. Porque la interna también es como una foto interesante que permite saber realmente, permite saber cosas sobre el electorado uruguayo, permite saber cosas sobre la cercanía de la gente con los partidos políticos, permite también saber el peso real de votos que tiene cada partido en el Uruguay en una instancia no obligatoria, cuánto movilizan, cuánta gente realmente se siente cercana a los partidos. Creo que nos dan información que al ser voluntaria es clave y que no obtendríamos de otra manera. Bueno, muchas gracias, Mauro. Seguimos. Usted vaya a votar, aunque haya frío, usted se pone la bufanda y vaya a votar, porque depende de eso el presidente y la calidad del presidente, y todos queremos un buen presidente. Bueno, seguimos en la próxima. Muchas gracias por todo.